A margem tem poder, tem poder. A margem tem saber, tem saber. Nossa voz virou semente pra libertar a nossa gente. Hola, hola, gente. Una vez más por acá, Cuerpos en Movimiento. Quisiera agradecer a todo el equipo técnico, a Paulo Gómez, a la gente de Libras. David está ahí fuerte y firme sudando su camisa, o sea, trabajando fuertemente, gracias a los intérpretes de Libras, de lengua brasileña de seña, para que tengamos más accesibilidad. Gente, sin delatarme más, yo estoy aquí llevando mis gafas todavía de grado, barba negra, soy pelado también, y los libros que están atrás de mí, ¿no? Estamos un poco atrasados, pero no hay problema, no pasa nada, porque estamos en esta ponencia excelente de Patricia. Estábamos, en verdad, y ahora vamos a avanzar, a caminar para la conferencia de esta mesa, que de hecho es increíble. Por eso llamo a mi amigo Jairo Carioca. Jairo Carioca, que llega ahorita. A ver, ven, hermano, y estarás entonces como el moderador, ¿verdad? Nosotros dos estaremos como moderador. Sin embargo, también estaremos acá escuchando. A ver, ponlo aquí en la pantalla. Ahí está. Muchas gracias, Paulo. Jairo, bienvenido, querido. Hola, querido. En el quinto día, ¿eh? Quinto día. Sí, quinto día. La gente me pregunta si se queda grabado. Sí, gente, está todo grabado en el canal del colectivo de investigación. Es activista de psicoanálisis, educación y cultura. Yo soy un hombre negro, de piel clara, llevo gafas, pelo rojo y una camisa oscura, cadena de plata, pendiente en la oreja izquierda y algunas pinturas a mi izquierda y libros al fondo con una imagen de un chamán indígena, una pintura que vino desde Belém do Pará. Entonces es un gusto poder estar aquí. Ronald, tenemos una persona muy querida hoy día que vino a dialogar con nosotros. Con nosotros es muy difícil hacer una presentación de alguien que el nombre forma parte de la historia del psicoanálisis de Brasil. Entonces estamos hablando de una persona querida que es Joel Birman. Joel, eres parte de la documentación histórica del psicoanálisis en Brasil. Uno de los libros que trata de la referencia de la historia mía, que es este, Malestar en la actualidad. ¿No? Es un clásico para mí. Entre tantos libros que Joel tiene, incluso para los que no saben, hay libros que se convirtió en bestseller. Y siempre referencio a este libro porque creo que es muy actual, entre tantos otros, como este de la gramática del erotismo, me parece excelente. Y otros libros, pero Joel es psicoanalista, psiquiatra, psicoterapeuta brasileño, se graduó en medicina en la década de 70, escribió distintos libros en Brasil, en Francia, tiene su nombre en Wikipedia, contando un poco de la historia de él. Estuvo al lado de El Pellegrini durante mucho tiempo, amigo de Luciana Elias, de Antonio Quinet y otras tantas personas que forman parte de la historia del psicoanálisis en Brasil. Estuve con él incluso en la pieza de teatro El hombre de los ratones, que Tony Quinet hizo en São Conrado, fue profesor, entonces quería tanto que estuviera dialogando con nosotros. Y él dijo, bueno, solo llamarme. Entonces lo llamamos y ahí está. Bienvenido, querido. Bueno, buenas tardes. ¿Podemos empezar? Sí. Bueno, buenos días con todos. Es un gusto poder estar aquí participando de este coloquio sobre cuerpos en movimiento, ¿no? Y agradezco también por la invitación hecha por Hudson, que me invitó directamente. Y de hecho, adentro de este tema general del coloquio, que son cuerpos en movimiento, ¿no? Yo he elegido un recorte específico, ¿no? Que va a llevarnos a la cuestión de los cuerpos, que es cuerpos en movimiento, que es la
genealogía del género del Occidente y sus resonancias en psicoanálisis. Este es el tema fundamental que voy a problematizarlo con ustedes. Y en esta perspectiva, ¿verdad? Yo voy a basarme inicialmente en una obra de un historiador americano que se llama Thomas Leclerc, que escribió una obra muy bella con el título de Fabricación del Sexo, de los años 90, donde él trata sobre la idea de una fabricación del sexo y que trata de toda una perspectiva constructivista de los cuerpos y género en el Occidente y que va de alguna manera caracterizar lo que sería la tradición patriarcal y adentro de esta genealogía de géneros que nos conforman, él propone la existencia inicialmente de un género centrado en la idea del sexo único, que es lo que va a predominar en la antigüedad hasta el siglo XVII, y luego, desde el siglo XVIII, este paradigma que es antiguo, que va a ser desconstruido y en su lugar va a construirse un nuevo paradigma, que es el paradigma enunciado por Luciano de la diferencia sexual. O sea, vamos a pasar desde una perspectiva de un sexo único a una perspectiva de la diferencia sexual. Y esta segunda categoría de género va a predominar en el siglo, a fines del siglo XVIII, XIX, en el siglo XX, hasta los años 50 y 60 del siglo XX, cuando vamos a ver una desconstrucción final de la tradición patriarcal a través de las grandes revoluciones sexuales que han marcado nuestra contemporaneidad, a saber, el movimiento feminista, el gay y el movimiento transexual. Entonces, esas tres grandes revoluciones también están porque vemos la desconstrucción de un estado práctico de la tradición patriarcal, que es la que voy a exponerles acá, y que sería tratar de algunas marcas de esa tradición patriarcal, y al fin y al cabo haré algunos comentarios sobre esta desconstrucción que se da desde los años 50 y 60 hasta los días de hoy. Este es mi proyecto acá con ustedes y ojalá sea claro lo que les traje, que voy a proponer acá en esta cartografía, empezando desde esta genealogía del género. Voy entonces a empezar a tratar el hilo de la genealogía, yendo al pensamiento griego, que a la vez trata de la recuperación de esta lectura griega a través de la filosofía y de la medicina romana, que se hará a través de un autor que es muy importante en la tradición romana, que es Galeno. Entonces, que en la tradición greco-romana se constituye una teoría inicial, subsexo de género, que tiene el título exactamente como la teoría del sexo único. Es decir, tenemos solo un sexo y está el masculino y el femenino, que son oscilaciones alrededor de este sexo único. Entonces, adentro de esta teoría del sexo único, lo que va a haber, lo que tendremos ahí, lo que estará ahí es una oposición entre el masculino y el femenino, donde el masculino es considerado como siendo un sexo perfecto y el femenino es considerado como un sexo imperfecto, ¿no? Entonces hay una lectura jerárquica del cosmos. Estamos en el mundo antiguo, entonces no está la idea de universo,
Y el cosmos es jerarquizado entre el masculino y el femenino. Entonces, la gran formulación hecha por esta teoría de los géneros y del sexo único es la idea de que encontramos en un análisis del genital masculino y femenino los mismos órganos, o sea, no hay propiamente genitales distintos. Tenemos el genital único, con la diferencia que el genital masculino es exteriorizado al exterior del cuerpo y el genital femenino es invaginado en relación con el cuerpo. Entonces, esta posición masculino-femenino, posición masculina y femenina, de interior y de exterior, o de adentro o de afuera, como prefieran, y al mismo tiempo, tanto en el genital masculino y el femenino, encontraremos todo el tiempo una equivalencia entre cada componente del genital masculino y el femenino. Entonces, ¿qué es decisivo en esta lectura para que haya una equidad masculina exteriorizada y la femenina sea invaginada? Entonces, los antiguos que piensan el mundo a través de lo que los filósofos y médicos llamaban de la teoría de los rumores, la diferencia entre el masculino y el femenino, es que en el masculino tienes el dominio del humor líquido y en el femenino tienes el dominio del humor seco. Entonces, en oposición entre líquido y seco, o entonces húmedo y seco, como quiera, el genital con sus órganos va a exteriorizarse o interiorizarse. Así que esta es la gran interpretación basada en la teoría de los rumores. Y que es muy importante en esta lectura del sexo único es exactamente porque el hombre era considerado como sexo perfecto y la mujer sexo imperfecto. Y estaba la posibilidad en la teoría antigua del sexo único que la mujer, la figura de la mujer podría convertirse en la mujer del hombre bajo determinadas condiciones. Es decir, la mujer, a pesar de ser el sexo imperfecto, podría ir a convertirse en un sexo perfecto masculino y transmutarse de mujer a hombre. Pero el camino al revés no sería posible. Y a la medida que el perfecto no puede descender o descender para imperfección, entonces está la posibilidad de transformación del femenino al masculino, desde que el humor que era húmedo se instituyera en el lugar del humor seco. Entonces, en esta lectura, en este borrador que estoy hablándoles acá, tenemos algunas marcas históricas que enseñan este proceso de transformación del femenino al masculino, ¿no? Es un pasaje célebre de Montaigne en un libro de él que se llama Diario Viaje a Italia. Es un diario de viaje que escribió él cuando estuvo en Italia. En determinado momento del libro menciona una parte que una joven mujer cuando cruzó un río era mujer en una parte del río y del otro lado del río se convirtió en hombre. Entonces, según él vio esta transformación. Pero lo que es importante para que podamos comprender esta posibilidad de transformación es el hecho de que hay una similitud anatómica entre el masculino y el femenino, que el femenino puede convertirse en masculino, en el sentido de transformarse en el sexo perfecto. Pero la idea de sexo único que garantiza las condiciones concretas de posibilidades de esta transformación. Entonces tenemos esa teoría del sexo único, como ya les dije, que es formulado en la Grecia antigua, concluido también a través de la teoría médica del Galeno.
Y esa teoría va a seguir durante muchos siglos, hasta el siglo XVII o XVIII, cuando habrá una transformación. Pero para enseñarles un poco la incidencia de esa teoría del sexo único en algunos registros, el registro que es el registro metafísico, digamos, este registro estético, ¿no? Y el registro científico. Entonces, vamos a empezar por el registro científico. En este campo, en el Renacimiento, cuando surgió el primer movimiento médico de disección de los cuerpos, donde surgió una primera anatomía basada en los órganos, si vamos a ver los libros de anatomía o los atlas de anatomía que eran publicados, los libros de anatomía eran caracterizados solamente por la anatomía del sexo masculino. Exactamente porque a la medida en que el sexo masculino era el sexo perfecto, la verdad de la anatomía solo podría aparecer por el sexo perfecto. Entonces no había atlas anatómico del sexo femenino, solo del masculino. Y solo después, en el siglo XVIII, cuando se constituye la diferencia, la teoría de la diferencia sexual, es que va a suceder esta anatomía comparada, que es donde va a surgir esta anatomía comparada y verás otras dimensiones. Y va a describir la existencia diferencial del sexo femenino en relación con el femenino. Y ahí está un acontecimiento tardío en la historia de la medicina, en la historia esta, ya que el sexo perfecto, que es el único, que es el masculino, que se presentará como verdad anatómica del ser del hombre en los libros de anatomía. Ahí estaba la dimensión científica. Desde el punto de vista de la dimensión artística de esta superioridad en el masculino y en el femenino, es interesante que ustedes que fueron o van a ir a los grandes museos del mundo, y si vamos ahí en la sesión de las antigüedades, en el mundo antiguo, vamos a ver con mucha facilidad que los únicos cuerpos que surgen ahí, un poco gris a través de las esculturas, es el cuerpo masculino, donde tenemos lo que sería la evidencia del pene adentro, el diseño del cuerpo. Y entonces la gran figuración de la belleza, que es la belleza masculina y no la femenina, porque tenemos ahí la belleza de la perfección masculina por el mundo de la exterioridad. En general, es raro que encontremos cuerpos femeninos y cuando los encontramos, en verdad, van a aparecer siempre tapados por un paño que van a impedir que haya el enseño del cuerpo femenino sin esta marca, con estas marcas, digamos, invaginadas que les mencioné. Entonces, tanto en el registro estético como el científico, tendremos ahí una valoración del masculino en relación con el femenino. Y trata de la valoración del masculino, que es también, por ejemplo, la escultura de David y de Michelangelo, que está al centro de la Plaza de Florencia, ¿no? Donde surge la figura de la belleza de David y a la vez con la exposición del pene, del falo de David, y que aparece en todas las sesiones de antigüedades en los museos. La predominancia del modelo masculino es en relación con el femenino en el plano estético y ahora en el metafísico. Y evidentemente en este plano metafísico
hay una proyección del sexo masculino al exterior y anuncia evidentemente una relación entre el mundo de la claridad solar y de la obscuridad, o sea, la oscuridad del cuerpo invaginado, y esta oposición entre el cuerpo masculino externalizado y el cuerpo del genital femenino interiorizado, que hace ese contraste entre el mundo de la luz y el mundo de las sombras. Y esta oposición entre el mundo de la sombra y el mundo de la luz, que va de hecho a llevarnos al plan metafísico, el mundo de las cuevas, donde, como lo saben, el hombre debería liberarse de la oscuridad de la cueva y salir al conocimiento de las ideas verdaderas, al mundo de la luminosidad. Es en esta medida que la figura del masculino está asociada con esta dimensión de la verdad, de las ideas, y el mundo femenino está restricto a lo que sería el mundo de la accesibilidad corporal, es decir, el mundo de la oscuridad. Entonces, si yo pude explicar bien, tenemos ahí la captación del desarrollo de esta problematización del cuerpo y del género en el plan científico, en el plan estético y en el plan ontológico metafísico, a través de esta muestra de la teoría platónica, de la transmigración del mundo de la cueva al mundo de la luminosidad. Entonces tenemos la teoría del sexo único que se ordena de esta forma, y lo que va a suceder en el siglo XVII y XVIII, que va a producir una desconstrucción de estos paradigmas, es el hecho de que con la expansión del discurso iluminista y también de la prerrogativa de que todos los seres son iguales delante de la ley, ¿verdad? No hay una jerarquía entre el masculino y el femenino, así que somos como los primordios de la humanidad, y la modernidad será caracterizada por una crítica a esta jerarquía ontológica. Entonces no tendría más sentido sostener que el masculino es el sexo perfecto y el femenino el imperfecto, aunque tengamos la prerrogativa al sexo imperfecto femenino transformándose en el sexo perfecto. Ahí está la jerarquía dada entre el masculino y el femenino. Eso no se aceptaba más a la época del iluminismo, ¿no? Exactamente porque el iluminismo sostenía la igualdad de los seres delante de la ley, ¿no? Es en este momento que se crea un nuevo paradigma de la diferencia de géneros y una nueva cartografía de los géneros, digamos, mejor, que está basado en lo que se construirá en el siglo XVIII y XIX, que es la teoría de la diferencia sexual, ¿no? Permiso. Entonces, distintamente de la teoría del sexo único, el sexo en la teoría de la diferencia sexual es que el cuerpo masculino y el femenino tienen especificidades donde uno no puede transformarse en el otro. Y esa diferencia se era caracterizada en el siglo XVIII y XIX a través de la transcripción morfológica de que el sexo masculino tiene determinadas características anatómicas y ahora que no son equivalentes a las características femeninas, ¿no? Entonces hay una diferencia sexual anatómica que es instituida desde el siglo XVIII y XIX. O sea, es en esta caracterización que la diferencia anatómica va a pasarse en diferencia secundaria, porque digamos que en la pubertad las mujeres van a ver crecer los senos, las mujeres no van a tener
la producción de barbas, las mujeres no van a tener, o sea, una cantidad de características sexuales secundarias que son desarrollos de estas características sexuales, que es la diferencia anatómica. Y evidentemente en el siglo XX, esta diferenciación anatómica de características sexuales primarias van a surgir ahí, digo, porque van a surgir diferencias en el plan endocrinológico, una vez que el hombre tendrá en su cuerpo algunas hormonas distintas de las hormonas que estarán en el cuerpo de las mujeres. Entonces tenemos una diferencia hormonal endócrina y que va a diferenciar el masculino y el femenino, y a la vez en el siglo XX todavía, como la constitución genética se va a establecer la diferencia genética entre el masculino y el femenino, donde el masculino va a tener una diferencia en relación con el femenino y va a oponerse este X y Y al XX, y vamos entonces a tener toda una transformación genética que se establece. Entonces, si queremos hacer una síntesis de todo lo que estoy hablando, hay una morfología diferencial en el plan genético, una morfología funcional en el plan hormonal y una morfología anatómica diferenciada entre el masculino y el femenino, ¿no? Entonces, en este contexto, se crea una teoría de la diferencia sexual, donde se destaca una relación entre hombre y mujer que será diferente de lo que hay o lo que está en la antigüedad. Es una teoría nueva que se constituye en el siglo XIX, y lo básico de la condición femenina es que la condición femenina sería la que sería asignada a la maternidad y debería ocupar socialmente el lugar de mujer de su marido, es decir, de su pareja. Las mujeres se quedan reducidas a la función reproductiva y entonces son, antes de todo, madre, y la figura de los hombres es la que tiene lugar en el espacio social más grande, en el campo del poder, y las mujeres se quedan restrictas al plan familiar, donde serán consideradas como madres, mujeres, y la diferencia, o sea, la teoría de la diferencia sexual, que es la figura de la mujer identificada con la figura de la maternidad. Entonces, es esta marca que va a caracterizar la teoría de la diferencia sexual. Y todos los grandes filósofos del siglo XIX, Kant y Hegel, todos estos autores van a traer legitimidad a esa teoría médica de la diferencia sexual que yo he hablado ahorita. O sea, es legitimada en el plan del saber en general, ¿no? Entonces, esta nueva configuración destina a las mujeres al campo de la maternidad y la subalternidad en relación con la figura del hombre. No quiere decir que en el siglo XIX se decía que las mujeres serían inferiores a los hombres, sino que las mujeres tienen una diferencia anatómica y funcional en relación con los hombres y las destinan a la maternidad, ¿no? Permiso. Entonces, distintamente de la teoría del sexo único, el sexo en la teoría de la diferencia sexual es que el cuerpo masculino y el femenino tienen especificidades donde uno no puede transformarse en el otro. Y esa diferencia se era caracterizada en el siglo XVIII y XIX a través de la transcripción morfológica de que el sexo masculino tiene determinadas características anatómicas y ahora que no son
equivalentes a las características femeninas, ¿no? Entonces hay una diferencia sexual anatómica que es instituida desde el siglo XVIII y XIX. O sea, es en esta caracterización que la diferencia anatómica va a pasarse en diferencia secundaria, porque digamos que en la pubertad las mujeres van a ver crecer los senos, las mujeres no van a tener la producción de barbas, las mujeres no van a tener, o sea, una cantidad de características sexuales secundarias que son desarrollos de estas características sexuales, que es la diferencia anatómica. Y evidentemente en el siglo XX, esta diferenciación anatómica de características sexuales primarias van a surgir ahí, digo, porque van a surgir diferencias en el plan endocrinológico, una vez que el hombre tendrá en su cuerpo algunas hormonas distintas de las hormonas que estarán en el cuerpo de las mujeres. Entonces tenemos una diferencia hormonal endócrina y que va a diferenciar el masculino y el femenino, y a la vez en el siglo XX todavía, como la constitución genética se va a establecer la diferencia genética entre el masculino y el femenino, donde el masculino va a tener una diferencia en relación con el femenino y va a oponerse este X y Y al XX, y vamos entonces a tener toda una transformación genética que se establece. Entonces, si queremos hacer una síntesis de todo lo que estoy hablando, hay una morfología diferencial en el plan genético, una morfología funcional en el plan hormonal y una morfología anatómica diferenciada entre el masculino y el femenino, ¿no? Entonces, en este contexto, se crea una teoría de la diferencia sexual, donde se destaca una relación entre hombre y mujer que será diferente de lo que hay o lo que está en la antigüedad. Es una teoría nueva que se constituye en el siglo XIX, y lo básico de la condición femenina es que la condición femenina sería la que sería asignada a la maternidad y debería ocupar socialmente el lugar de mujer de su marido, es decir, de su pareja. Las mujeres se quedan reducidas a la función reproductiva y entonces son, antes de todo, madre, y la figura de los hombres es la que tiene lugar en el espacio social más grande, en el campo del poder, y las mujeres se quedan restrictas al plan familiar, donde serán consideradas como madres, mujeres, y la diferencia, o sea, la teoría de la diferencia sexual, que es la figura de la mujer identificada con la figura de la maternidad. Entonces, es esta marca que va a caracterizar la teoría de la diferencia sexual. Y todos los grandes filósofos del siglo XIX, Kant y Hegel, todos estos autores van a traer legitimidad a esa teoría médica de la diferencia sexual que yo he hablado ahorita. O sea, es legitimada en el plan del saber en general, ¿no? Entonces, esta nueva configuración destina a las mujeres al campo de la maternidad y la subalternidad en relación con la figura del hombre. No quiere decir que en el siglo XIX se decía que las mujeres serían inferiores a los hombres, sino que las mujeres tienen una diferencia anatómica y funcional en relación con los hombres y las destinan a la maternidad, ¿no? Y
Es en esta perspectiva, en este decir que las mujeres tienen un vientre amplio, básicamente porque el cuerpo de ellas es configurado para efectivamente es tener los niños en el cuerpo, en el vientre, y que los hombres no tendrían este abdomen amplio. Entonces hay toda una discusión y esta diferencia sexual en las formas, curvas del cuerpo femenino, si comparado al cuerpo masculino. Vemos una marca del destino femenino rumbo a la maternidad. Y evidentemente en esta configuración del masculino y del femenino y de la mujer como madre, la mujer ocupa el lugar de... Es como que si estuviera detenida la dimensión de la naturaleza por cuenta de esta vinculación a la idea de la naturaleza, que la mujer va a ser destinada a la maternidad. Entonces, la mujer es este centro de la naturaleza que se desarrolla en el centro del afecto, que quiere decir que las mujeres son más afectivas que razonables, y porque están cerca de la naturaleza. Y los hombres son los que están más cercanos al centro del entendimiento y se alejan del centro de la naturaleza. Tenemos una oposición entre la naturaleza y sociedad, naturaleza y cultura, donde la mujer está al lado de la naturaleza y el hombre al lado de la cultura y de la sociedad, que se desarrolla en la facultad del afecto en el caso de la mujer, en el caso del hombre es del entendimiento. Entonces vemos esta oposición entre la naturaleza y la cultura y vuelve el pensamiento positivista de lo que es la teoría de la cueva de Platón, donde las mujeres viven en el mundo sensible de la oscuridad de la cueva y los hombres se abren a la luminosidad del pensamiento lógico y metafísico. O sea, esta oposición en este plan y en este contexto es muy importante que entendamos esta teoría de la diferencia sexual. ¿Permiso? Que el hombre, si la mujer ocupa este poder social por cuenta del logos y del entendimiento, y la mujer se queda en la figura de la naturaleza y de la sensibilidad, lo que este pensamiento también promociona es el hecho de que se vio socialmente la mujer teniendo el lugar de intermediaria entre el campo de la familia y el de la sociedad. Entonces, la mujer que va a mediar la relación de su prole con el campo de la educación, a la medida en que el siglo XIX vamos a ver la institución de la educación obligatoria, o sea, la escuela pasa a ser un lugar formativo de los humanos en el siglo XIX. Entonces la mujer es la que hace la mediación entre la familia y propiamente la escuela, ¿no? Es la mujer que se ocupa de eso. Y por otro lado, es la mujer también que se ocupa de la relación entre el campo de la familia y el de la medicina del siglo XIX. Como dijo Foucault, en el nacimiento de la clínica es el momento histórico donde va a suceder una medicalización del espacio social. Y entonces la figura de la mujer es la intermediaria entre la familia y la escuela y la medicina. Es la mujer que va a hacer esta función. Y es la única manera de poder que está reservada para las mujeres propiamente. Entonces, en este paradigma del sexo único, en este paradigma de la diferencia sexual,
que es donde la maternidad, la gran marca es de la cuestión de la descendencia de la mujer. Y es en este momento histórico, de verdad, que se constituye algo que antes no se pensaba en nuestra tradición, que es la idea de la existencia del instinto maternal, que es la marca del femenino, que es un instinto maternal. Ustedes verán referencias de eso en obra de Elizabeth, que trata sobre la constitución de la mujer en el siglo XIX. Exactamente estas características que estoy sintetizando lo máximo posible, donde va a surgir esta idea nueva que no había antes, que es la idea del instinto maternal o del amor maternal, con todas las características fundamentales de la constitución femenina. Evidentemente que en esta transformación a la teoría del sexo, es decir, de la diferencia sexual, digo, que va a estar desarrollándose ahí, que es que estamos en un momento en el cual habrá un cambio fundamental en la concepción de riqueza, donde la riqueza será definida no más por los bienes naturales, sino para los bienes fabricados a través de procesos de transformación técnico-industrial. O sea, esa transformación de riqueza, esta concepción implica que la riqueza deja de ser una nación, la verdad, deja de ser rica por la extensión territorial que tiene, para considerar que es tan más rica a la medida que tiene una población calificada. Y la población calificada, volviendo a la importancia de la mujer en la mediación con la escuela y también con la medicina, los grandes caracteres de la diferencia sexual no son definidas por el hecho de que digo, la idea de que la educación y la idea de buena salud son exactamente los caracteres de esta población calificada. O sea, cuando pasamos de la antigüedad a la modernidad, donde medicalizamos este social y a la vez promocionamos la educación obligatoria, la población calificada es la que es una población educada muy bien por la escuela y en buena salud promocionada a la medicina. Y es el motivo el cual dentro de este contexto histórico que está ahí indicando, que ve que el niño pasa a tener en la modernidad una importancia que no tenía antes, a la medida en que en la historia de verdad del género, de las edades, teníamos ahí, segundo Felipe Arias enseña la edad clásica, que el niño era un adulto pequeño y ahora el niño tiene que constituirse para convertirse en un adulto. Es exactamente esa transformación del niño en el adulto que hace con que el niño esté en sí propio con un conjunto de virtudes para que podamos promocionar las riquezas de las naciones a través de la población calificada. Entonces, en esta medida, en un pasaje también de Freud en su libro de la introducción al narcisismo, él plantea la siguiente frase: Su señoría, la majestad, el bebé que empieza por ahí trayendo la condensación social, política y simbólica de la riqueza de las naciones, donde está este lugar tan importante que el niño va a adquirir en nuestra cultura moderna. Y a la vez que todos estos procesos de transformación que me referí antes pasarán,
en el ámbito de la familia extensa, premoderna, a la familia moderna. Es decir, esta transformación que está ahí y adentro de este nuevo contexto, como yo les dije, el imperativo de ser madre va a imponerse como totalmente fundamental para la definición de la condición totalmente de la mujer, de modo que vamos a, desde ahí, poder tratar de que los movimientos femeninos de las mujeres que están destinados al rechazo de la condición materna serán criminalizados, por un lado, por el derecho penal y van a ser psicopatologizados por el ámbito médico. O sea, todas las figuraciones femeninas que transgriden este imperativo de la maternidad serán totalmente... se establecerán en la cartografía médica y jurídica. Entonces, les doy 3 ejemplos más grandes sobre lo que sería esta psicopatologización de esta criminalización de las mujeres transgresoras, ¿no? Primero está la figura fundamental de la transgresión, que es la figura de la prostituta, que surge en el siglo XIX como mujeres que rechazan la maternidad porque viven de disfrutar el deseo y el placer. Y las prostitutas son criminalizadas y psicopatologizadas por la psiquiatría. Y el segundo ejemplo de esa transgresión son las mujeres infanticidas. El infanticidio es un delito que se caracteriza por el hecho de que las mujeres van a matar a sus hijos cuando nacen, al nacer, o entonces propiamente abandonan a sus hijos delante de casas de personas más ricas que puedan cuidarlos. Igual que la prostituta rechaza la condición maternal. Y la tercera figura que surge ahí en el derecho penal y también en el discurso psiquiátrico es la figura de la linfomaníaca, que es la mujer que nunca está sexualmente satisfecha. Tiene que estar todo el tiempo gozando en el imperativo de gozo infinito, y a la medida en que quiere vivir marcada por este gozo infinito, también sería, digamos, una figura femenina que rechaza la maternidad. Y sintetizando, la prostituta, la linfomaníaca y la infanticida son 3 figuraciones que fueron criminalizadas por el derecho penal del siglo XIX y por la psiquiatría naciente en el siglo XIX, psicopatologizada a la medida en que estas mujeres rechazan este imperativo de la maternidad, son puestas como criminales o como enfermas para que vayan a la cárcel o sean penalizadas al tratamiento de detención o internalizadas. O sea, todas esas mujeres, estas 3 mujeres, son las que son vistas y podemos ver como los destinos de la transgresión femenina y que sucedieron en el siglo XIX. Hay otro también aspecto que es interesante, que es poco registrado en muchos libros de historia y de géneros, ¿no? Que es el hecho de que había en el pensamiento médico del siglo XIX la posibilidad prescripta del discurso de hacer la extracción del clítoris de las mujeres que no quisieran echar o abrir mano de su impetuosidad erótica a nombre de la inserción al mundo de la maternidad. Entonces, las mujeres que eran transgresoras por el mantenimiento de su excitabilidad
sexual, que sería traducida a la prostitución o por el infanticidio o entonces por lo que serían las linfomaníacas, serían sometidas a una cirugía de extracción de clítoris. O sea, esa mutilación femenina vinculada a la impetuosidad sexual, volvemos a lo que está siempre en juego, que es la penalización de la figura de las mujeres que rechazan las condiciones de maternidad y esa construcción que se va a establecer por la teoría del sexo, de la diferencia sexual. Y en esta teoría de la diferencia sexual va a pasar que una caracterización interesante que va a aparecer con la teoría de la diferencia sexual, que es lo que Foucault va a decir como la teoría del sexo verdadero. Es decir, solo podrías tener solamente uno y solo una condición de género. No podrías tener 2 o 3 condiciones de género. Es en ese sentido que tenemos la idea del sexo verdadero. Él hace esa reflexión estudiando el caso de una hermafrodita, una figura llamada Herculini, que es una joven mujer que estaba en un colegio interno, como sucedía en el siglo XIX, donde las chicas estudiaban y vivían en la misma escuela, en este colegio interno, y adentro de este contexto, esa chica tenía un clítoris grande y adentro este sentido hacía como que es que ella atraía y provocaba mucho placer entre las colegas de ella que estaba adentro de estos colegios este colegio interno. Y un día, lamentablemente, ella decidió hablar a su cura, al cura confesor, esas prácticas secretas que hacía en la habitación con sus colegas. Y el cura confesor decidió denunciarla a la dirección de la escuela y ella fue echada de la escuela porque era considerada como un hombre y no una mujer porque tenía ese clítoris más grande. Y adentro de esta masculinización forzosa que se hizo con ella se suicidó. Entonces Foucault muestra como una marca de esta condición de género femenino del siglo XIX, o sea, esa idea nueva de sexualidad, que es la idea de que tienes un sexo verdadero y solo un sexo verdadero. Y a la vez, adentro, esta perspectiva, también tendrías un dominio de la heterosexualidad sobre la homosexualidad. Y Butler habla sobre la heterosexualidad obligatoria, de modo que esta heterosexualidad que va a conllevar a la homosexualidad a una figura de transgresión del siglo XIX, donde los homosexuales o las personas que huían de este modelo de la diferencia sexual eran consideradas personas como marcadas por una degeneración psicofísica de su cuerpo. Eran degenerados de su propio cuerpo, prácticamente, y que después el psicoanálisis, cuando trata de la existencia de estas figuras transgresoras, va a pensar en los homosexuales y otras figuras de transgresión sexual, no como degenerados, sino como perversos, tanto por el psicoanálisis como también psiquiatría, que se traducía en estas transgresiones del sexual en el plan corporal y en el plan psíquico, como siendo como que marcados por una degeneración del espíritu, hipótesis médico-psiquiátrica,
y también por una perversión sexual. Eso enseña la caracterización general que se hace de la teoría de los géneros marcados por la diferencia sexual del siglo XVIII y XIX. Y como lo saben, el psicoanálisis surgirá desde este contexto, a la medida en que, si yo hasta ahora me refería a tres grandes construcciones transgresoras del siglo XIX, a saber, la prostituta, la infanticida y la linfomaníaca, pero también tenemos una cuarta categoría que va a surgir a lo largo del siglo XIX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, y la histeria de alguna manera va a ser desde el cuerpo histérico que Freud va a constituir y crear el psicoanálisis. Es decir, en este sentido podemos decir que el psicoanálisis nace desde el vientre de las mujeres histéricas, como una producción de ellas. Pero lo que va a diferenciar la histeria de las otras, o sea, de la prostituta y de las otras, sería el hecho de que, mientras que, claro, en estos tres casos de transgresión directa, las mujeres pasan al acto, siendo como las tres lo son. En el caso de la histeria, las mujeres viven esta condición en el plan de sus ilusiones inconscientes. Es exactamente por la apertura de los cuerpos histéricos y del espíritu de ellas es que de alguna manera se puede lanzar la luz en la teoría del siglo XVIII y XIX y de la diferencia sexual y de siglos anteriores de la teoría del sexo único. O sea, la figura de la histeria surge en la emergencia del psicoanálisis a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. No voy a detallar eso de lo que sería lo que la teoría puso como discurso médico. Sin embargo, es para llamar la atención en esta genealogía que estoy trayendo y que la figura de la mujer va a presentarse por Freud en este contexto de la enfermedad moderna de que Freud hace como una defensa del femenino, digamos, y que las mujeres pagaron el precio más grande que los hombres por cuenta de la exigencia que se hace para que sean madres. Él da el diagnóstico fundamental en relación a la condición femenina, que es transformada en condición materna y que crea una vida más complicada basada en malestares, angustias, no realizaciones en relación a las mujeres y a los hombres en este sentido. Entonces Freud dice que las mujeres cargan una carga más grande que los hombres por cuenta de la maternidad y su ejercicio. Este es el primer tema. El segundo tema, ¿no?, es que Freud nos enseña también que cuando él empieza a describir el imaginario de la histeria a fines del siglo XIX y el inicio del siglo XX, Freud publicó un texto que se llama Consideraciones Generales sobre el Ataque Histérico y también Ilusiones Sexuales de la Histeria. Son dos textos de Freud, Consideraciones del Ataque Histérico y también las ilusiones. Y claro, lo que él registra, él analiza entonces lo que sucede en el momento del ataque histérico, en el momento de la convulsionalidad histérica. Entonces Freud descubre desde la descripción que antes se hacía, que ya había sido hecha, que en esta condición la mujer, ella realiza la posición masculina y la femenina en la relación sexual. O sea, Freud dice que hay
en la crisis histérica, un movimiento femenino de desconstrucción en la práctica de la teoría sexual, por querer establecer una igualdad entre el femenino y el masculino, o sea, una histeria que sería la forma en la que la mujer transgride la teoría de la diferencia sexual, sería eso. Que seguramente quiere decir que el psicoanálisis es como que un vocero del discurso de la histeria, del discurso de la mujer. Y él considera esta transformación del femenino que está adentro del psicoanálisis y que no es por si acaso, que desde de fines del siglo XIX a la época de su correspondencia después, Freud va a articular en el psicoanálisis la teoría de lo que llama de la bisexualidad. Es decir, la bisexualidad también representa lo que vas a tener, que son las marcas femeninas y masculinas en el ser tuyo. Y que no es la diferencia anatómica que va a hacer la diferencia, o sea, en la condición bisexual. Entonces, o sea, la condición sexual. Entonces, para Freud, el psicoanálisis desconstruye la teoría de diferencia sexual a nombre de la teoría de que vas a tener ahí una bisexualidad formadora del masculino y del femenino, y que es adentro esta bisexualidad que es la matriz sexual que es puesta en práctica. O sea, esta idea de la bisexualidad va a conllevar a una desconstrucción de la condición de la diferencia sexual. Y no es por si acaso que Freud nos va a decir en varios textos sobre la feminilidad, y él va a restaurar la teoría antigua del sexo único a través de la teoría del sexo fálico. Tanto los hombres como las mujeres serán orientadas por el falo de modo distinto. Pero de esta medida, él restaura la medida del sexo fálico sin dar al masculino el lugar del sexo perfecto y la mujer como el sexo imperfecto. Y entonces hay una teorización del sexo único como sexo fálico, y que este sexo fálico va a presentarse de modo diferenciado en la condición masculina y femenina, o sea, como resonancia que yo les dije en el título de esta presentación, la genealogía del género y la resonancia de la historia del psicoanálisis, a la medida en que la historia del psicoanálisis vamos a tener como que volver a la jerarquía del masculino y del femenino dentro de esta transformación, es decir, de esta ruptura del psicoanálisis de la teoría de la diferencia sexual, de la promoción de una teoría del sexo único. O sea, esa transformación, ¿verdad?, que quisiera plantearla y traerla por otro lado. Solo para poder concluir, yo hablé al inicio que teníamos la historia de la historia de los géneros en el occidente, una genealogía de los géneros, como he planteado acá, un paradigma del sexo de la antigüedad, que es un paradigma de la diferencia sexual desde el siglo XVII y XVIII, y este paradigma de la diferencia sexual que va a quedarse presente hasta los años 50 y 60 del siglo XX. Pero también vimos cómo el psicoanálisis ya ha representado una reconstrucción del paradigma de la diferencia sexual, y por la promoción de la teoría del sexo único, y lo que va a suceder a través del movimiento feminista, del movimiento gay y del movimiento también transexual, y que va a ser una reversión final de la tradición patriarcada. Y como vimos acá, si la mujer ocupaba un lugar de madre fundamental para poder mantener el balance de la familia, y cuando la mujer sale de este lugar de la mediación entre la escuela y la familia, entre la medicina y la familia, es decir, la organización familiar,
producida en el siglo XIX va a desconstruirse por este lugar que la mujer va a, a salir, o sea, de este lugar de madre, o sea, la mujer va a tener su condición un poco que erotizada para tener las mismas oportunidades que los hombres, especialmente que vemos a la práctica eso en cuestión de la teoría de la diferencia sexual, ¿verdad? A la medida que las mujeres tienen la misma potencialidad que los hombres, de la misma manera que desde el movimiento feminista y el movimiento gay va a volver con esta marca antipatriarcal y que va a dar a la homosexualidad un criterio que se convierte legítimo como el de la heterosexualidad y va a poner en cuestión la teoría, o sea, la teoría de transformar los gays en perversos o en degenerados y eso va a ser derrumbado. Entonces ahí está la depreciación de la condición, o sea, tenemos entonces una nueva versión de la desconstrucción del patriarcado y también finalmente la cuestión de la sexualidad trans, de los transexuales. Y a la medida que ellos van a reinventar su propia corporeidad y también su propia sexualidad, ellos van a cambiar no solamente de la condición de sexo, sino también la condición de ser. A la medida que la transexualidad es un cambio de su condición de ser. Y entonces, porque la transexualidad porque es como que una ruptura de esta construcción hecha al inicio del siglo XIX y que yo he hablado antes, que Foucault mencionó, donde tenemos una teoría del sexo verdadero y la teoría de la transexualidad y que tienes ahí de verdad una teoría. No tienes una teoría del sexo verdadero porque a cualquier momento puedes cambiar la condición masculina a la femenina o al revés. Y entonces sales de la camisa de fuerza y tienes una experiencia sexual. En este sentido, la teoría transexual, o sea, la existencia del movimiento va a atraer la más radical de la construcción del patriarcado, mucho más grande que el movimiento feminista y gay, a la medida en que hablas que puedes reinventarte y reinventar su propia condición corporal, no solamente como herencia dada por la combinación de las estructuras parentales. Eso es todo que quisiera presentárselo de modo esquemático, ¿no? Por el tiempo que tenemos, que es corto, y sobre esta genealogía del género del occidente y resonancia en la historia del psicoanálisis y el relanzamiento de una tradición antipatriarcal desde los años 60 hasta la actualidad, que nos enseña exactamente la existencia de estos cuerpos en movimiento que trata de la característica occidental. Bueno, gracias por la atención de ustedes y si tienen cuestiones, por favor, estén a gusto. Estoy a las órdenes. Hay varias cuestiones, profesor, en el chat, incluso porque usted trajo un tema muy importante para la actualidad y que también trata de un tema que viene al campo del psicoanálisis muy relevante y que es muy importante empezar por la cuestión de pensar, por ejemplo, si podemos transitar entre los géneros, el complejo de Édipo basado en la castración. ¿Sirve todavía para la clínica de hoy? Creo que la cuestión de transexual es la que va a encontrar gran resistencia en el campo psicoanalítico. Como lo sabes, tanto en el psicoanálisis, que está vinculado a la Asociación Internacional de Psicoanálisis en el campo lacaniano. En este sentido, a pesar de todas las diferencias en estas dos tradiciones, lo que tenemos es una población, es decir, una formulación donde
pone en cuestión esta teoría de la diferencia sexual. Entonces, el pensamiento psicoanalítico centralizado, digo, en la cuestión del Édipo y de la castración, digo, sería obligado a reconstituirse a nombre de esta transformación histórica que está ahí planteado. Entonces, en este sentido, uno de los últimos libros del psicoanalista francés llamado Mostafa Swan, que fue traducido al portugués y se llama La civilización, nos enseña que estamos desde estas transformaciones de la última década, estamos entrando en otro ámbito y creo que el psicoanálisis delante de la realidad tiene que ser reinventado para poder seguir con las nuevas condiciones de género del mundo contemporáneo. Creo que es eso. Sí, es una resistencia muy grande esta reinvención cuando usted trae esa necesidad de reinventar, y podemos hablar de la cuestión que usted trajo muy bien, que es la invención de uno, de sí. Y quizá esta reinvención de sí, de uno, sería la que genera el pánico moral actual. El odio sería el miedo de lo que sería de lo que llamamos de mundo contemporáneo, ¿no? Y este derecho, esta libertad adquirida por los homosexuales, los ha conllevado incluso para que pudieran ser aceptados como para una formación psicoanalítica y el ejercicio del psicoanálisis, desde esta despatologización promocionada por la psiquiatría en relación a la condición homosexual, que se vio obligada a aceptar entre sus miembros la existencia de homosexuales. Entonces, esa transformación ya está sucediendo. No puedes decir solamente que el homosexual es un perverso y no puede ser psicoanalista, porque lo que tenemos hoy día es la existencia y el reconocimiento del derecho de los homosexuales. Y hay varios derechos, incluso el derecho a incluso que ellos sean psicoanalistas. Es muy importante que usted traiga eso, porque esta aceptación no es solo una resistencia. Incluso en Estados Unidos ellos hicieron movimientos para sacar todo eso del DSM. Allí hicieron movimientos en Estados Unidos y en Francia, lugar que usted va bastante. Tuvimos nombres del psicoanálisis que volvió al debate de nuevo para la legalización de la adopción de niños por parejas homosexuales. Tuvimos varios psicoanalistas haciendo este movimiento en contra de esto y utilizando la teoría edípica para poder tener su fundamentación de los puntos. Exactamente eso. Yo creo que esta resistencia sucedió y fue un objeto de lucha social, política, institucional, ¿verdad? Dentro y fuera del psicoanálisis, o sea, esa resistencia sigue existiendo, pero creo que tanto los homosexuales como también los transexuales adquirieron el derecho. Entonces, tenemos ahí todo un movimiento antipatriarcal que vemos en el occidente, que tiene el objetivo de atacar a las mujeres y mujeres emancipadas, los homosexuales y los transexuales, ¿no? Que es llegando a la violencia física o hasta incluso al asesinato, como sucede en nuestra contemporaneidad. O sea, viendo en nuestra contemporaneidad, tenemos ahí la resistencia a este proceso de emancipación de los cuerpos, promocionado por el feminismo, por los homosexuales y los transexuales. Y esta lucha existe y está ahí. Sí, e incluso la resistencia en Brasil de muchos adentro del campo jurídico penal de aceptar el concepto feminicidio, una resistencia muy grande, ¿no? De aceptar, y hoy hablamos incluso sobre el transfeminicidio, y este rechazo de entender la lógica del exterminio a través o sea, desde el género. Sí, creo que Brasil es un país marcadamente conservador y
están más conservadores ahora en términos de esta ideología del, ¿cómo se llama? Del evangélico neopentecostal, sí, del fundamentalismo, del masculino y del femenino, ¿no? Que apoya la teoría de la diferencia sexual basada en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces Brasil es marcado por esta resistencia. Entonces las personas matan a mujeres como matan a los gays y transexuales y dicen que es una amenaza al futuro del género humano. Entonces, esta lucha que se plantea a los cuerpos en movimiento, ¿no? Hay una pregunta en el chat, profesor, que es hecha por Renata que dice, si el arte antiguo ocultaba el femenino en la oscuridad, el psicoanálisis no repite eso cuando trata a la mujer como enigma o como un continente negro en las palabras de Freud. Bueno, creo que cuando Freud anunció el contexto del continente negro, intentó traer al primer plan de la lectura del psicoanálisis la importancia del centro femenino maternal. Entonces, Freud, cuando habla del continente negro, habla, o sea, trae a la luz en el primer plan la necesidad de revalorar la importancia de la mujer en la construcción del hombre y de la mujer. O sea, creo que el continente negro es un intento relativo de reconsideración del determinismo edipiano maternal. Pero creo que ese tratar la mujer como enigma es una manera de que puedes salir de una lectura de la mujer que no sea una sombra de la figura del masculino. Es importante cuando usted trata de la filosofía, porque casi siempre la filosofía es rechazada en el debate del psicoanálisis. Necesitamos entender que buena parte de la escritura de Freud y por supuesto de casi todos del periodo del iluminismo estaba faltando la teoría negra ateniense y que también trabajaba la idea del femenino y del masculino imperfecto, del femenino imperfecto, y Platón también va a hablar de estos temas también. Es muy importante todo lo que usted trae sobre eso. Y hay una pregunta también que trata que el iluminismo trajo igualdad legal, pero fijó la biología. Esa nueva cartografía no ha encarcelado a la mujer en una naturaleza más estricta que antes. Yo estoy de acuerdo con este comentario. Yo lo que intenté enseñar es eso, la diferencia sexual que encarcela a la mujer en el plan de la biología. Y la gran importancia de los movimientos emancipatorios de la segunda mitad del siglo XX, de la teoría de la diferencia sexual. Es exactamente eso que quería enseñarles aquí en mi conferencia, que es una ruptura con este encarcelamiento en el plan de la biología, a la biología, ¿no? Lo que me parece que las revoluciones sexuales antipatriarcales trajeron de nuevo una liberación de la mujer del corsé de la condición de madre. E incluso tenemos una psicoanalista que habla que el corsé fue reemplazado por la monogamia. La monogamia es el corsé del siglo XX. Me parece interesante este enfoque que menciona ella, porque adentro de la sociedad patriarcal, los hombres nunca fueron monogámicos y fue un control de la sexualidad femenina. Entonces usted menciona cosas que son importantes. Cuando usted trae la psiquiatría al debate, vemos nomenclaturas, es decir, diagnósticos que es propio del pueblo femenino. Difícilmente el hombre será visto por algún trastorno si él relata al psiquiatra tantas relaciones sexuales. Hice tal relación sexual hoy día. Él no será diagnosticado por nada. Si una mujer llega con esta misma argumentación al consultorio psiquiatra, va a salir con varios diagnósticos, o sea, borderline o lo que sea en este sentido. Me parece muy importante lo que usted menciona en este debate. Freud incluso hablaba del malestar moral, sexual, civilizada, de la enfermedad moderna, de los tiempos modernos. Freud hablaba
que, que la condición monogámica, moderna, digo, a la época, era la que se contrariaba, o sea, a una existencia de una sexualidad perversa polimorfa y que se ponía ahí un problema para la libertad sexual y que muchas formas de sentimiento psíquico, tanto femenino como... Porque la monogamia era simbólicamente o metaforicamente ese corsé que impedía la expansión al movimiento del cuerpo femenino y que pueda seguir este devenir. Sí, y yo me refiero incluso a lo que Regina Navarro Lins habla, que la monogamia es el corsé del siglo XX. Bueno, profesor, ya estamos llegando al final, pero quisiera solamente traer una cuestión más que me pareció muy interesante, el tema de la ponencia suya, que es cuando usted trae una propuesta de la geología. Me pareció interesantísimo, no solamente yo, sino también Renata, que trae esta pregunta, la propuesta de la geología del género sería una vía para despegar el psicoanálisis del determinismo anatómico y recuperar la fluidez, y ahora sin la jerarquía de la perfección. ¿Y por qué ese nombre, geología del género? Bueno, esta perspectiva de genealogía es hacer una lectura más flexible de la constitución histórica del género y enseñar que géneros son construcciones históricas y no como fijamos determinadas caracterizaciones del sexo único y de la diferencia sexual. Estamos en otro periodo, el cual es después de la condición patriarcal. Entonces, este es el punto que nos lleva a una nueva construcción de los cuerpos y de los géneros en la contemporaneidad. Estamos exactamente aquí, ¿no? Profesor, muchas gracias. Ya estamos concluyendo, pero hay varios estudiantes acá suyos enviándole abrazos, besos. Hay gente que dijo que se graduó en 94 y todo, pero como yo les dije, el profesor Joel Birma es parte de la historia del psicoanálisis en Brasil. Entonces, gracias por tener un tiempo en su agenda. Volvió usted de París, ¿verdad? Tuvo ahí un coloquio en París, ¿verdad? Sí, eso es. Gracias por estar con nosotros, profesor. ¿Cuáles son las últimas palabras, por favor? Quisiera agradecer a los organizadores del encuentro por esta invitación. Me siento honrado. Ya he participado en otros años de estos eventos anuales que ustedes realizan. Para mí ha sido un gran gusto y poder traerles estas cuestiones actuales vinculadas a la geología de géneros y resonancias desconstructivas para la cartografía de los géneros y cuerpos en la contemporaneidad. Para mí, agradezco mucho por la escucha de ustedes. Muchas gracias. La gratitud es nuestra. Muchas gracias a todas y todos que nos siguieron. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.